En este Día Europeo, que se celebra ya desde el año 2008 para el uso prudente de los antibióticos, queremos presentar el Plan Regional frente a la resistencia a los antibióticos, PRAN Castilla-La Mancha Salud Humana, que nace e inicia su andadura tomando como referencia dos grandes proyectos. Por un lado, el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, cuyo horizonte temporal es el año 25, y el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos, cuyo horizonte temporal es el año 21. En efecto, todos los ámbitos profesionales han formado parte de los grupos de trabajo para la definición del plan regional. Medicina interna, medicina familiar y comunitaria, farmacia hospitalaria, de atención primaria y del ámbito sociosanitario, medicina intensiva, microbiología, medicina preventiva y salud pública, pediatría, epidemiología y finalmente ámbitos competenciales más transversales, como son las tecnologías de la información, los sistemas de gestión de la calidad y ámbitos más técnicos anclados en la ordenación y planificación sanitarias. Todos, como digo, han formado parte para la definición del plan regional, de sus líneas estratégicas y de acción para que se constituya en una verdadera herramienta de trabajo. Y es que el plan regional frente a la resistencia a los antibióticos en Castilla-La Mancha ha de constituirse en una herramienta esencial para abordar un grave problema de salud, como es el incremento de las infecciones producidas por las bacterias resistentes a los tratamientos antibióticos que conocemos. Lo hace el plan regional en consonancia con las políticas nacionales e internacionales sobre la materia y tiene el siguiente objetivo: promover un uso apropiado de los antibióticos, reducir su consumo, disminuir el desarrollo de resistencias y sensibilizar a todos los grupos de población, instituciones y profesionales implicados para así mejorar los resultados en salud a través de un abordaje global e integral. El proyecto se estructura en 3 niveles de acción. El nivel 1 estaría formado por todos los grupos de trabajo técnico-asistenciales ya constituidos o en fase de constitución en los ámbitos del hospital, de la atención primaria y del ámbito sociosanitario. En este primer nivel, el plan pretende identificar, motivar y movilizar a los profesionales en el plano asistencial para abordar el objetivo y el reto común de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Queremos trabajar en el ámbito de estos grupos acciones homogéneas y coordinadas para iniciar, desarrollar e implementar los PROAs, los programas de optimización de uso de antibióticos, sobre todo en aquellos lugares en los que todavía no hayan comenzado su andadura. En un segundo nivel, en este caso ya central, y en el ámbito del servicio de salud, del SESCAM, se crearía un grupo de coordinación de grupos PROA y un grupo coordinador de IRAS, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Ello para amparar y estructurar todas las iniciativas asistenciales que surjan del primer nivel. Y por último, y finalmente, el grupo coordinador del plan regional, que está anclado en la Consejería de Sanidad con el más alto nivel de gobernanza porque muestra la vocación y el respaldo institucional del proyecto. El PRAN Castilla-La Mancha Salud Humana identifica 6 líneas estratégicas: vigilancia, prevención, control, formación, investigación y comunicación. Para el desarrollo e implementación de cada una de estas líneas estratégicas, el plan plantea un desarrollo en fases. La primera fase sería la elaboración, seguimiento e incorporación de planes de acción y estrategias anuales que han de incluir objetivos y acciones concretas a realizar en base a cada una de estas líneas estratégicas. En una segunda fase, la medición y evaluación de los indicadores y de las estrategias sería la pertinente, y finalmente una propuesta de acciones correctoras conformando un verdadero círculo de mejora de la calidad que en definitiva dará el verdadero valor al plan regional. Estamos viviendo una pandemia actual por un virus, pero la verdadera pandemia y la pandemia más grave que nos vamos a enfrentar los próximos meses o años, nos estamos enfrentando ya, es la resistencia bacteriana a los antibióticos.
Esta resistencia, como sabéis, se produce por un uso inadecuado de los antibióticos y un mal control de las infecciones. Como consecuencia, sabemos que en el 2050 tendremos unos 10 millones de personas que morirán por estas infecciones, más que los cánceres y los accidentes de tráfico juntos. Necesitamos, pues, medidas de control del uso indiscriminado de los antibióticos y es necesario ponerlas en marcha cuanto antes. Hay instituciones europeas, nacionales y sobre todo regionales, concretamente nuestro Plan de Salud de Castilla-La Mancha, que llevan desde tiempo implementando la creación de programas de uso racional de los antibióticos. Con ellos conseguiremos disminuir ese uso inadecuado y abusivo de los antibióticos y poder mantener una sanidad y una salud que nos pertenece. Todo esto imbricado en la salud no solo humana, sino también animal, a nivel de la agricultura, del comercio y del medio ambiente. Necesitamos que los antibióticos los usemos de manera adecuada, correcta y gracias a las medidas que nos está implementando mecanismos institucionales, tanto locales como regionales, podemos y debemos conseguirlo. Necesitamos mejorar el uso y el conocimiento de los antibióticos, disminuir las resistencias bacterianas, fomentar e investigar para que haya más antibióticos y arsenal terapéutico para controlar las infecciones y sensibilizar tanto a los que los prescribimos como a los que los reciben en el buen uso de los antibióticos. En primer lugar, considero que como miembro del Grupo PRAM necesitamos ayudar al resto de los hospitales para poner en marcha programas de optimización de tratamiento antimicrobiano. Esto es fundamental. Es una herramienta que a nosotros nos ha funcionado, nosotros tenemos la nuestra en nuestro hospital funcionando desde el año 2014 y hemos conseguido disminuir el consumo antibiótico, hemos conseguido, por supuesto, mejorar nuestra situación microbiológica y hemos conseguido un ahorro económico consecuente. Por lo tanto, consideramos que es muy importante que el resto de los hospitales tengan a su disposición un PROA que funcione y que transmitirles la importancia del trabajo multidisciplinar, lo importante de que colaboren los diferentes servicios y ponerlo en marcha cuanto antes de una forma eficiente. Nosotros aquí empezamos con un solo antibiótico, el con que considerábamos que teníamos que controlar y hemos ido incorporando progresivamente antibióticos dentro del programa con la intención de controlar esos antibióticos y esos procesos infecciosos en los pacientes. Y ahora contamos con muchos fármacos dentro del programa de optimización. Entonces esto es fundamental hacerlo en el resto de los hospitales, intentando pues enseñarles cuál ha sido nuestra experiencia, cuáles han sido nuestros puntos fuertes y cuáles han sido nuestras debilidades. Esto es fundamental y creo que hay muchos hospitales en nuestra comunidad que necesitarían pues un poco a intentar poner en marcha el programa cuanto antes y por supuesto los que formamos parte del grupo debíamos de intentar ayudar cuanto antes a los hospitales a ponerlos en marcha. Desde el punto de vista microbiológico, lo que vamos a intentar promocionar es seguir también las líneas estratégicas que se han establecido, de las 6 líneas que tiene el plan regional, y en lo que a nosotros nos influye, pues eso, sobre todo tener en cuenta un diagnóstico y una vigilancia rápida de microorganismos que pueden ser muy importantes, tanto a nivel hospitalario como comunitario, diagnóstico de enterobacterias productoras de carbapenemasas, Staphylococcus aureus meticilin resistentes, de Clostridium difficile en los hospitales. Con todo esto es intentar hacer también equipos multidisciplinares que ya existen en muchos hospitales con el resto de servicios para intentar divulgar la información lo antes posible y poder realizar guías terapéuticas, guías profilácticas, importantes también en los ámbitos tanto en los que he comentado anteriormente, de atención primaria, así como pediatría, cirugía, que son ámbitos con características muy concretas, así como intentar divulgar lo que es una prescripción diferida, es decir, comentar una duración mínima de tratamiento y sobre todo fomentar y facilitar el consumo adecuado de los antibióticos para así entre todos poder disminuir la resistencia de todos los microorganismos que pueden afectar a todos los pacientes, tanto a nivel hospitalario como comunitario. Uno de los problemas más importantes con los que nos estamos encontrando en la actualidad es el de los gérmenes multiresistentes. Son unas bacterias que tienen la capacidad de no verse afectados por antibióticos que utilizamos en la práctica clínica habitual. Estos gérmenes suponen un gran problema en cuanto a morbimortalidad en los hospitales. Generan
muchos problemas de salud, llevan asociada una gran mortalidad, y aquellos pacientes que desarrollan este tipo de infecciones suelen tener más problemas que los que tienen infecciones por gérmenes sensibles a los antibióticos. Además, estos gérmenes que ocasionan infecciones en los pacientes suponen un aumento en las estancias hospitalarias, lo cual viene a complicar la ocupación de los hospitales. Evidentemente, los pacientes que tienen este tipo de infecciones llevan asociados unos costes mayores en la atención a sus problemas de salud. Además, otro de los problemas que nos encontramos es que la industria farmacéutica no está desarrollando demasiados antibióticos en la actualidad, es decir, se están investigando medicamentos para multitud de problemas, pero no hay un gran desarrollo de la investigación en cuanto a antibióticos. No hay muchos antibióticos en desarrollo. ¿Qué es lo que puede ocasionar todo esto? Y que ya está ocasionando, de hecho, una disminución del arsenal terapéutico del que disponemos. Es decir, que cada vez tenemos más dificultades para encontrar antibióticos con los que poder tratar determinadas infecciones por estos gérmenes. Toda esta problemática asociada a los gérmenes multiresistentes nos da una idea de la importancia que tiene este aspecto para no solo el ámbito sanitario, sino para la población general que se puede ver afectada por estos problemas. Y de ahí que sea tremendamente importante el desarrollo de una estrategia como la del Plan Regional de Resistencia a Antibióticos, como el PRAN. Es decir, tenemos que tener líneas de trabajo para tratar de disminuir los problemas asociados con estos gérmenes. De ahí la importancia de que Castilla-La Mancha se una a las iniciativas internacionales y nacionales relativas a luchar contra los gérmenes que producen resistencias a antibióticos. En la situación actual de pandemia que nos encontramos, corremos el riesgo que otros importantes problemas de salud pública existentes puedan quedar un poco relegados. Como un ejemplo de ello podríamos hablar de las resistencias a los antibióticos. Este miércoles celebramos el Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, que tiene como finalidad poner en valor la existencia de este problema y su abordaje. Las altas tasas de resistencia a los antibióticos existentes en nuestro país, en la línea alta de las existentes en otros países europeos, son debidas a múltiples causas, tienen un origen multifactorial. Por ello es necesario que su abordaje se haga de manera multifactorial y implicando distintos sectores. Por ello es importante disponer de un plan regional que haga posible unificar el objetivo de todas las actuaciones y que todas tengan un enfoque común. En el ámbito de atención primaria donde yo trabajo se produce un alto porcentaje de las prescripciones de antibióticos y por tanto el plan debe recoger distintas actuaciones encaminadas a este nivel de actuación. Son diversas las actuaciones que se pueden poner en marcha en la atención primaria. Por destacar alguno, hablaría, por ejemplo, de la necesidad de que los profesionales de atención primaria, los médicos de familia, dispongan de un acceso rápido a los métodos diagnósticos, tanto clásicos como a los test rápidos. Es importante que existan canales rápidos y fáciles de comunicación entre los distintos profesionales implicados en la atención a pacientes. En el tema que ahora abordamos, cabría mencionar relaciones con el servicio de microbiología o el servicio de farmacia. Yo, como miembro del comité del plan regional, tengo como objetivo contribuir a que todas estas actuaciones puedan ser implementadas. Como miembro del grupo coordinador del PRAN Castilla-La Mancha en Salud Humana, aprovecho el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos y celebrar que en esta tierra también queremos hacer las cosas lo mejor posible, con el reto frente a la resistencia de antibióticos. El plan nos ayuda al gran reto en salud pública que supone vigilar y reducir la resistencia a los antibióticos en Castilla-La Mancha, brindando como instrumento de esta organización sanitaria en todos sus ámbitos una mejora en la salud de los ciudadanos castellano-manchegos.
y específicamente el Plan de Castilla-La Mancha en salud humana, desde mi punto de actuación, la pediatría, mejorando la prescripción antibiótica y en especial en las edades más bajas de nuestra atención pediátrica, educando a la comunidad de padres de nuestros pequeños pacientes, adaptando nuestra toma de decisiones asistenciales a los consensos y a la evidencia disponible mediante la formación continuada y la oferta de recursos a nuestros pediatras, mejorando la oferta de pruebas de detección rápida y de prescripción diferida de antibióticos, así como ofreciendo una complicidad de compromiso público y fomentando los PROAS en atención primaria. El Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos es una estrategia conjunta del Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, las sociedades científicas, colegios profesionales, universidades y otros expertos que tiene un objetivo claro, el objetivo de reducir el uso de los antibióticos y la necesidad de su utilización. Los farmacéuticos, en cualquiera de nuestras facetas profesionales relacionadas con la salud, contribuimos a que se haga un buen uso de los medicamentos en general y de los antibióticos en particular. Y lo hacemos con una visión multidisciplinar. Y precisamente es esta visión interdisciplinar y el trabajo en equipo la que nos anima a coordinar el Plan Regional de Castilla-La Mancha frente a la resistencia de los antibióticos desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y desde el área de farmacia del SESCAM. Quiero poner en valor el papel del farmacéutico en estos equipos, en hospitales, en centros de atención primaria, en centros sociosanitarios, donde el farmacéutico aporta sus conocimientos científicos en antibioterapia y también sus competencias en políticas de utilización y uso racional o adecuado de los antibióticos. Vistas las sensibilidades distintas desde cada uno de los ámbitos competenciales y como conclusión, deberíamos destacar que el Plan Regional de Castilla-La Mancha frente a la resistencia a los antibióticos constituye una herramienta de trabajo esencial para canalizar y coordinar las acciones encaminadas a la consecución del objetivo común. Esto es, mejorar el uso de los antibióticos y disminuir la resistencia a los mismos.